Bueno, señores, estamos en el segmento de los miércoles y creemos que estamos haciendo una contribución que va a continuar mientras estemos en los medios de comunicación, porque siempre hemos dicho que el pueblo que desconoce su pasado está condenado a vivir los hechos negativos del pasado en el presente. Por eso está con nosotros el historiador Candelario Rosario Vicioso. Como siempre, nos acompaña los miércoles hablando de historia dominicana. Líder. Buenas tardes, Robert. Buenas noches, si es de noche. Y buenas tardes, que es de tarde. Y buenas tardes a todos los amigos televidentes del país y del extranjero. ¿Qué tenemos para hoy? Plato fuerte. Ya terminamos todo lo que era la parte de la primera intervención norteamericana, que comprende de 1924. No, 1916. 1916 a 1924. Entonces, hoy iniciamos con el 1924. La gestión de Horacio Vázquez. Perfecto, adelante. Sí, mira, la gestión de Horacio Vázquez originalmente debió ser desde 1924 a 1928, esos 4 años, porque se había hecho una nueva constitución obedeciendo a todo lo que estaba pautado en el memorando de evacuación, que fue un acuerdo, una especie de tratado que se hizo para comprometer. Ahí está en pantalla la imagen de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. El apellido era el otro Lajara. Él era Felipe Horacio Vázquez Lajara. Se le ha conocido como Horacio Vázquez. Correcto. Pero él era Felipe Horacio Vázquez Lajara, de Estancia Nueva Moca. Pues bien, antes de comenzarse en términos prácticos la evacuación, se hizo ese pacto que iba a actuar, que iba a funcionar como una especie de pacto constitucional, donde estaba pautado lo que iba a ser ese gobierno provisional y el que iba a dar paso al que saliera electo de las elecciones que se celebraron en marzo de 1924. Antes se modificó la Constitución, se reintrodujo el periodo de 4 años, o sea, porque la Constitución de 1908 había llevado el periodo presidencial a 6 años, y esta Constitución de 1924 lo volvió a reintroducir ese periodo de 4 años. Además, prohibía la reelección presidencial al que saliera electo de las próximas elecciones, y además tampoco el presidente de la República podía presentarse, podía repostularse, como tampoco debía aspirar a ser vicepresidente. ¿Se violentó todo eso? Sí. Bueno, para cuando viene más adelante va a ver cómo todo eso se violenta. Entonces, porque los norteamericanos habían, mediante la orden ejecutiva número 18, habían desconocido el Congreso Nacional. Las elecciones fueron celebradas, como dijimos la semana pasada, el 15 de marzo de 1924. Como el Congreso había sido desconocido por medio de la orden 18, había que, en esas elecciones, el Congreso, en esas elecciones que ganó Horacio Vázquez, que se la ganó a Francisco J. Peinado, el Senado tuvo que tomar posesión primero, tuvo que juramentarse primero para que pudiera hacer las modificaciones constitucionales, es decir, la reintroducción del periodo de los 4 años y la prohibición de la reelección y esa cosa. Ese Horacio Vázquez y Federico Velázquez no pudieron juramentarse hasta que esos pasos no se dieran. Por eso
En mayo Ahí tenemos la imagen de Federico ese Velázquez. es Federico Velázquez. Ese fue el vicepresidente de Horacio Vázquez, que fue postulado por la Alianza Nacional Progresista. Él tenía un partido que se llamaba Partido Progresista. Parecido al de Vincho Castillo. De Fuerza Nacional. Pero parecido, cuando suena. Este era Partido Progresista solamente. Okay. Bien, entonces en mayo 10 de 1916, luego de reformada la Constitución, se establece el periodo de 4 años, se prohíbe la reelección y se reintroduce la vicepresidencia porque en el año 1908 en esa Constitución prohibía la vicepresidencia. Una pregunta en esa misma parte. ¿Ya a partir del 24 se había reglamentado 4 años para un mandatario? No, la Constitución se reformó. No tenía eso claro. La Constitución se reformó antes, y eso se hace antes de la toma de posesión de Horacio Vázquez y Federico Velázquez. Yo me refiero porque antes no había un respeto a esos 4 años. Se sucedían uno con otro. Bueno, pero estos 4 años, ellos se juramentan y van bien hasta que se crea el movimiento de la prolongación. Porque comenzaron con los argumentos de que Horacio Vázquez se había juramentado con la Constitución de 1908 vigente, pero eso fue una maniobra burda, de manipulación, como descarada. Pero vamos a continuar este orden. Entonces, la vicepresidencia de la República fue reintroducida. La Constitución, en su artículo 44, prohibía la reelección presidencial, en su artículo 44. Pero todo eso fue violentado. Claro. Ese movimiento de la prolongación comienza en 1926. Se escribieron muchos artículos en la prensa favoreciendo la prolongación. Incluso un personaje como lo fue Apolinar Enríquez, que venía del ala jimenista y que había apoyado la coalición patriótica de ciudadanos que enfrentó a Horacio Vázquez en las elecciones, escribe un artículo sosteniendo que se justifica la prolongación porque Horacio Vázquez fue juramentado bajo la vigencia de la Constitución. Otros antiguos jimenistas de la coalición patriótica de ciudadanos que respaldaron a Francisco J. Peinado también estuvieron de acuerdo. En cierta medida, ¿cuál era el problema? Que la persona que tenía los pasos más adelantados para suceder a Horacio Vázquez era José Dolores Alfonseca, que fruto del movimiento de la prolongación, cuando se hizo realidad, Federico Velázquez se renunció a la vicepresidencia de la República y porque se opuso rabiosamente al movimiento de la prolongación del periodo presidencial. Naturalmente tenía su razón, porque quien debía suceder a Horacio Vázquez en la presidencia era Federico Velázquez. Pero además de eso había venido teniendo inconvenientes porque el acuerdo entre los progresistas de Federico Velázquez y los gente del Partido Nacional de Vázquez, el acuerdo fue muy claro. Le correspondía 1/3 de la administración pública, de los puestos públicos, y nada de eso le fue cumplido. En el año 1925, Horacio Vázquez declara que actuó ahí en una forma obedeciendo a sus ambiciones, pero a veces inentendible. Dice que el que debe sucederlo a él en la presidencia de la República es José Dolores Alfonseca, que incluso lo hace presidente de la Junta Superior Directiva del Partido Nacional, o sea, lo hace la primera figura, y le da, mira aquí a José Dolores Alfonseca, y le da una preeminencia en el partido, y él comienza
él era el encargado de dar los puestos públicos a nivel nacional, pero él, cuidándose de Velázquez, no cumple esa parte de asignarle posiciones importantes a la gente de Velázquez. Ahí comienza el disgusto. Eso se va incrementando y ya para el año 1927, Horacio Vázquez también le dice a su sobrino político, que era sobrino de su esposa, la señora Trina de Moya, a Martín de Moya, que también podría apoyarlo para la candidatura presidencial. Parece que fue un juego de Horacio Vázquez, que no era una persona muy ilustrada, pero naturalmente tenía una experiencia. Era habilidoso. Tenía una experiencia vasta porque ya había sido presidente de la República 2 veces, sobre todo ahí al ajusticiamiento del ILIS. Él ocupó la presidencia, la vicepresidencia y luego la presidencia de nuevo. Y siguió en todo su accionar político, que naturalmente eso le dio una experiencia unida a las de sus asesores, y entonces parece que se dedicó a jugar con Alfonseca, sabiendo la impopularidad de Alfonseca, y con Martín de Moya, su sobrino político. Y él quizá estaba al tanto del desprecio que sentía las élites políticas por José Dolores Alfonseca, y al final de cuentas creó una situación para él justificar su ambición de poder, manteniéndose en el poder. Con la salida de Federico Velázquez de la presidencia de la República y habiéndose roto ya esa alianza política, esa unidad política, ¿quiénes entran a ocupar ese espacio? La gente de la coalición patriótica de Ciudadanos, que habían sido los adversarios a Vázquez en las elecciones de marzo de 1924. Ahí jugaron a un oportunismo bastante execrable, como la oposición política, la que enfrenta en esas elecciones, que apenas han transcurrido 2 años, a los oficialistas, pasan a apoyar al oficialismo hasta el punto de que Francisco J. Peinado aceptó la función de ministro de Relaciones Exteriores, y otros antiguos jimenistas, porque Peinado venía de las huestes del partido jimenista de Juan Isidro Jiménez, aceptan esas posiciones. La situación se fue deteriorando, pero ahí viene de nuevo la modificación de la base política legal de la sociedad para conseguir la prolongación del mandato de Horacio Vázquez por 2 años más, cosa que se convoca, ahí se dan los pasos para que la Constitución pueda ser modificada. Convocan los delegados para que formen la Asamblea de Delegados, sacan los delegados, luego se reúnen, modifican la Constitución. Esa nueva Constitución es proclamada, donde se elimina la reelección, y se establece la prolongación del periodo. Pero al final de cuentas, Horacio Vázquez tiene muchos problemas de salud, tiene que viajar a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Baltimore. En ese interregno ahí, el señor Rafael Trujillo y Molina, que ya tiene sus planes políticos muy avanzados y que era voz del pueblo eso. El señor Virgilio Martínez Reina, periodista, escritor, orador, horacista, le aconseja a José Dolores Alfonseca, según
relatan las fuentes, que debe aprovechar esa oportunidad para salir de Trujillo. Porque el único que no sabía, que no conocía de las ambiciones de Trujillo, era Horacio Vázquez. El vicepresidente, como presidente en funciones, manda a buscar a Rafael Trujillo para destituirlo. Pero Trujillo hábilmente no asiste. Supuestamente dijo que tenía unos quebrantos de salud. Cuando él lo consideró oportuno, se aparece en el Palacio Presidencial, fuertemente armado y bien acompañado de sus asistentes, y encara al presidente de la República, al vicepresidente de la República, presidente en funciones. Él, al ver la actitud de Trujillo, no iba a cometer la imprudencia de pelear en el momento que Trujillo lo deseó y dio de lado a esa situación. El señor Vázquez, presidente de la República, regresa en unas condiciones muy pésimas de salud, le rinden todos los informes y él no acata, le mantiene la confianza a Trujillo. Incluso se dice que Amadeo Barletta también le dijo, y lo que hizo el presidente fue que lo convocó a ambos para hacer una especie de careo, a lo que Trujillo, que era muy habilidoso, negó todo. Bien, ahí, como te digo, entra Horacio Vázquez, viene del extranjero, recién hecha su cirugía, en unas condiciones de salud muy pésimas, y se da el movimiento del 23 de febrero de Llegamos al final. Sí. Pero en la parte económica, llegamos al final. La parte económica, el país avanzó mucho. El país avanzó mucho. Las obras de obras civiles, como son escuelas, hospitales, edificaciones, carreteras, puentes, la agricultura subió mucho, el comercio subió mucho, la Gascue creció mucho, hicieron muchas mansiones, gente salieron de la ciudad colonial y se alojaron en nuevas mansiones en Gascue. O sea, el país entró ya a la modernización. El transporte aéreo comenzó, el transporte marítimo se aceleró porque se integraron nuevos buques, en los terrestres acá la comunicación entre pueblos avanzó muchísimo, Santiago, Moca, La Vega, aquí San Pedro, con Higüey y Atomayor. El país avanzó mucho, pero el mayor error estuvo en lo político, porque salieron a relucir los nuevos vicios de desconocer la basamenta legal política, la modificación a la Constitución para mantenerse en el poder. Ese fue el gran error y eso fue lo que hizo que Trujillo entrara y ya tú sabes, los 31 años. Excelente, hermano. Para la semana próxima vendremos entonces con... Vamos a entrar con los primeros, el ascenso de Trujillo al poder. Excelente. Señores, llegamos a la parte final, deseándoles muchas bendiciones y que mantengan la sintonía con esta su frecuencia dominicana N16, canal 24 y 69 HF Santo Domingo. Hasta la próxima.